Bueno, ¿qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a nuestros queridos pastores Jay y Jessica? Ellos han estado trabajando intensamente aquí, ustedes de pronto no se dieron cuenta, pero aquí había 100 niños corriendo de un lado a otro y ellos lo lograron. So thank you for being here. It's a great honor. Thank you for allowing us to come. Gracias por permitirnos estar acá. So we just want to honor the house. Queremos honrar esta casa. Thank you, Andreas, Gracias Andrés y Nena, Pastor Eduardo, and Mahi Pastor Edgardo y Maji, for hosting us por recibirnos en su casa and feeding me very well. y por alimentarme muy bien. Yes, I'm spoiled. So Sometimes, sorry. I'm spoiled. She's spoiled. La están malcriando. Yes, I don't want to go home. No se quiere ir a casa. So we are glad to be here today. Estamos felices de estar aquí hoy. I'm used to talking to kids and not a whole lot of adults. Estoy muy acostumbrado a hablarle a los niños y no tanto a los adultos. So I hope you get my jokes and Así que comments. espero que entiendan mis chistes y comentarios. Okay. So, yes. I just want to say that we had a great day yesterday with the kids. Yo también quiero decir que tuvimos un maravilloso día ayer con los niños. We can really feel the Holy Spirit in this house Sentimos fuertemente la presencia del Espíritu Santo en esta casa and that it is a safe place. y que es for un lugar children. seguro para los niños. So we thank you for having us here as we minister to these kids again this afternoon. Y le damos gracias por tenernos aquí, porque la oportunidad de ministrar a sus hijos esta tarde. And we honor you if you came yesterday to get some ministry, Y los honramos, si ustedes vinieron ayer para ser ministrados, los honramos, because it's very important to the kids that they receive ministry also, and that you two are aligned. porque es muy importante que los niños puedan recibir ministración, pero que ustedes también estén alineados con esto. And thank you to everybody that volunteered yesterday because you're an important part of the children's ministry here at La Costa. Y gracias a todos los que fueron voluntarios también, porque ustedes son una parte muy importante del ministerio aquí en la casa. All right, let's go. Let's go. Let's open up in prayer. Vamos a orar. All right. Lord, we thank you for this day. Señor, te damos gracias por este We día. thank you for this house. Te damos gracias por esta casa. We honor the people in this house. Honramos a la gente de We esta honor the casa. shepherd of the house. Y honramos al pastor de esta casa. We ask you right now, Lord, to let us flow Te pedimos, Señor, que nos permitas fluir in what you have us to say. en lo que tienes, en lo que quieres que digamos. Will reach the hearts Que toque los corazones of those who hear. de aquellos que están aquí, que escuchan. Thank you. Amen. Gracias, Señor. Amén. Amen. All right. Just 1 minute. Oh, Ya que es que el monitoreo se me estaba cortando bastante, entonces se vuelve difícil. are we Okay. ready now? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. Vamos. All right. Children are a blessing from the Lord. You can turn it Los down a little niños bit. son I'm already bendición del loud. Señor. Yes. So, how many of you agree that children are a blessing from the Lord? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que los hijos son bendición del Señor? Yes. Amen. Amén. Because that is our next generation. Porque esa es nuestra siguiente generación. And if we don't pass down the morals and the values that we have to them, then what's left? Si no pasamos los valores y la moral que nosotros tenemos a ellos, entonces ¿qué va a quedar? It's important for us to instill in them Es importante que nosotros podamos plantar en ellos what the Lord has taught us, lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, rather than what the world is going to teach them. a cambio de lo que el mundo quiere enseñarles. Not to respect each other, A no respetarse uno a otro, to lie, to steal, mentir, robar, to bend the rules in their favor. a hacer que las reglas se vayan a su favor. The Lord is strict in His laws, El Señor es estricto en sus leyes and it's your duty as parents y tu deber como padre to instill them in your children today es instaurarlas en ellos hoy so that they don't depart when they get old. para que no se aparten de ellos cuando sean viejos. So that is what we're going to talk about a little bit today. De eso es lo que vamos a hablar un poco esta mañana. And we're going to give you a little bit of a story of us since this is the first time you're hearing us. Y les vamos a contar un poco de historias nuestras porque es la primera vez que nos escuchan hablar. So in case you don't know, I am Pastor Timothy Karskadden's younger brother. En caso de que no sepan, yo soy el hermano más joven del pastor Tim. How many of you have heard him speak? ¿Cuántos lo han escuchado hablar? El pastor Timothy Karskaden de Luisiana. Okay. Sí. We're not alike. No nos parecemos casi.
He's more polished. I'm more fun. Él es más como pulidito, yo soy más divertido. Okay. All right. Let's get into the word. Vamos a entrar en la palabra. Psalms 127:3. Salmo 127:3. Children are a gift from the Lord. Los niños son un regalo del Señor. They are a reward from him. Son una recompensa de Él. Okay. Psalms 139, Salmo 13 and 139, 14. 13 y 14. You made all the delicate inner parts of my body, Tú entretejiste las partes más íntimas de mi and you ser knit them together in my mother's womb. y las uniste en el vientre de mi madre. Thank you for making me so wonderfully complex. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Your workmanship is marvelous. Tu trabajo es maravilloso. Oh, how well I know that. Qué bueno que yo conozco esto. Psalm 17:6. Salmo 17:6. Grandchildren are the crowning glory of the aged parents. Los nietos son la corona de los padres adultos. They are the pride of their children. Son el orgullo de sus hijos. So while we were with Eduardo, Cuando estuvimos en la casa del pastor Edgardo, I noticed how much attention he paid to his grandchildren. me di cuenta de toda la atención que él le pone a sus His nietos. son, not so much. Su hijo, no tanto. So grandchildren are a blessing too. Así que los nietos también son una bendición. And you have a responsibility yourselves Y tú también tienes una responsabilidad to impart in them your ways. de poder impartir en ellos tus The Lord has caminos given you, y lo que el Señor te ha dado a ti, just in case their parents don't get it. en caso de que sus papás no lo estén haciendo. Okay. Go ahead. Go ahead. Okay, I would like to go back to Psalms 139 real quick, Quisiera regresar al Salmo 139 rápidamente, where it says, "You made all the delicate inner parts of my body." donde dice, tú hiciste todas las partes, en esta versión en inglés dice, tú hiciste todas las partes delicadas internas de mi cuerpo. When you were created in your mother's womb, Cuando tú fuiste creado en el vientre de tu madre, God imparted everything you needed to walk in the gifts that He has given you. Dios impartió todo lo que tú necesitabas para caminar en sus dones. And He gave us all different gifts because we have all different callings. Y todos nos dio dones diferentes porque todos tenemos llamados diferentes. And it's important that you recognize the gifts in yourself, Y es importante que tú reconozcas los dones que hay en ti, but you also recognize the gifts in your children pero que también puedas reconocer los dones que hay en tus hijos, so that you can guide them and help them to walk them out to bring glory to God's kingdom. para que puedas ayudarlos a caminar y que esto salga en ellos y que pueda glorificar el reino. Okay, a little bit about us. Un poquito acerca de nosotros. We are teachers, Somos maestros, docentes, pastors, pastores, parents, padres, grandparents, abuelos, coach, entrenador and fun people. y gente divertida. We have been teaching in public education in Louisiana for over 60 years together. 60. 60. 60. Okay. Sumados los dos han enseñado por más de 60 años en escuelas públicas. Yes, he's been teaching for about 28 and I've been teaching 32. Okay. Él ha estado enseñando por 28 y ella por 32. Yes. Hagan la suma. So we have seen it all. Así que lo hemos visto todo. We have had great kids Hemos visto niños and bad geniales kids, y niños malos. and we still love them the same. Y aún así los amamos por igual. Because the Lord put in us Porque el Señor puso en nosotros that gift of teaching and nurturing young children. ese don de enseñar y nutrir a gente joven. So we started out as young parents, Comenzamos esta carrera siendo padres muy jóvenes, learning to navigate how to blend church and school and kids. aprendiendo a cómo manejar escuela, iglesia e hijos. And it was rough for a long time. Y por un tiempo fue muy duro. People always telling us how to raise our kids, Todo el mundo diciéndonos cómo era que teníamos que criar a nuestros hijos, telling us that we should be doing other careers, diciéndonos que deberíamos hacer otras carreras, but that's not what God called us to do. pero eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. And it's very important that you follow what God has called you to do. Y es muy importante que tú sigas lo que Dios te ha llamado a hacer.
So before we were pastors, Antes de que fuéramos pastores, we ran from the Lord a lot. huimos muchísimo del Señor. We knew the word that was on us, Sabíamos la palabra que estaba sobre nosotros, but we didn't want to accept the call. pero no queríamos aceptar el llamado. So about 25 years ago, Así que más o menos hace 25 años we finally accepted the call aceptamos este llamado and we became young adult pastors. y nos volvimos pastores de jóvenes adultos. So we started with the young adults, trying to teach them how to navigate marriage, kids, and education. Y empezamos a tratar de enseñarles cómo manejar el matrimonio, los niños y la educación. How to blend their careers with what the Lord has called them to do. Cómo combinar las carreras con lo que el Señor los había llamado a hacer. And that lasted a few years. Eso duró algunos años. And then we switched churches, and the Lord called us to do youth work. Y después cambiamos a otra iglesia y ahí el Señor nos llevó a hacer trabajo con jóvenes. Yes, we went on fun ski trips and we did youth camps, and so we really learned how to be fun with the kids. Aprendimos a hacer viajes para esquiar, hicimos campamentos de jóvenes y entendimos cómo hacer cosas divertidas con ellos. And then eventually, Y después, eventualmente, we started working with the young kids. empezamos a trabajar con los niños más jóvenes. And so altogether, we've been children's pastors for about 10 years. Y desde hace más o menos 10 años trabajamos con los niños. So that is where we come from. We've seen the whole child from 0 to a young adult. Y hemos visto también entonces ese proceso desde 0 hasta adulto joven. So we love the fact that when we have young people and young adults work with us, because we know where they're at. Sabemos y amamos cuando vemos jóvenes adultos trabajando con nosotros porque sabemos en el punto en el que están. I just married one of our young adults earlier this year. Más antecitos este año también pudimos casar a una jovencita de nuestro grupo de jóvenes adultos. So it was a nice treat to see them come up through our training and then actually wanting me to officiate their marriage. Fue muy lindo entonces poder ver que nosotros la llevamos en su camino desde joven y ahora poderla entregar en matrimonio. So, anything? Okay. All right. Now, fast forward to just a few years ago. Ahora nos adelantamos un poco hasta los años más cercanos. During COVID, Durante el COVID, you know, the church shut down ustedes saben que las iglesias cerraron and people were struggling. y la gente estaba luchando. And we were hearing all the words from the world telling us how bad everything was. Y estábamos escuchando palabras alrededor del mundo de todo lo terrible que estaba todo. How many of you remember that feeling? ¿Alguno se acuerda de ese sentimiento, de esa sensación? Don't touch anybody, don't get near anybody, you'll get sick. No toque a nadie, no mire a nadie porque se va a enfermar. The fear was great amongst all Christians. El miedo y el temor estaba muy fuerte en medio de todos los cristianos. But the Lord still speaks through chaos, Pero el Señor aún habla en medio del caos so he can have his way. para que Él pueda hacer su camino. So during this time, we were not in a leadership anywhere. Así que en ese momento no estábamos en liderazgo en ningún lugar. And so the Lord kept sending prophetic words my way. Y el Señor seguía mandando palabras proféticas hacia mí. And how many of you actually hear them the first time the Lord tells you something? ¿Y cuántos de ustedes escuchan y hacen la primera vez que Dios les habla algo? Sometimes you question it. Are you sure? A veces tú como que lo cuestionas, ¿no? Dices, Señor, Because ¿estás seguro? Because I've been there and done that, Porque yo ya hice eso y estuve ahí and I'm not sure if I want to go back again. y yo no estoy seguro si quiero volver a hacer eso. Yes, that's where I was at the moment. Así estaba yo en ese momento. And so during COVID, we got to where we were with small groups. Así que durante el COVID estuvimos en ese lugar And we haciendo were grupos doing a bunch of pequeños, small group ministry. haciendo ministerio de grupos pequeños. And everyone was safe, Y todos estaban muy seguros, and no one got sick. nadie se enfermó. And so the Lord kept giving me words Y el Señor seguía dándome palabras from different people de diferentes personas that had no connection to each other, que no tenían conexión una con la otra, that it was time to step back into children's ministry. de que era tiempo de volver a tomar el ministerio de niños. And I fought it for a little while. Y yo lo pensé un poquito. I thought, no, that's not you, Lord. Yo dije, no, eso no eres tú, Señor. But it really was. It was my flesh saying, no, I don't want to get hurt again. Pero I don't realmente want sí to. era. I don't want to, feel the pressure of all that again. Realmente sí era el Señor, pero no quería volver a estar con esos sentimientos y esa presión que estaba viviendo antes. But since He's the promise keeper, Pero como Él es el que guarda promesas, He promised me that this time would be different. Él me prometió que esta vez sería If I diferente. would just listen to Him
que si escuchaba lo que él me estaba diciendo and do the things he's called us to do. y hacía lo que él me estaba llamando a hacer, So we relaunched at our home church at Christian Center, así que nos hicimos un relanzamiento allá en nuestra iglesia en Christian Center and we were blessed to have a lot of online donations y fuimos muy bendecidos de tener muchas donaciones online that we remodeled the kids area completely. y pudimos remodelar toda el área de niños. So when we relaunched in 2021, Así que cuando hicimos el relanzamiento en el 2021, the Lord kept his promise and made everything different. el Señor guardó su promesa e hizo que todo fuera diferente. And we were scared because we didn't think we were going to have as much support. Y estábamos muy nerviosos porque pensamos que no íbamos a tener tanto apoyo, Because it's hard for people to volunteer for something that they don't really know of. porque es difícil tener un voluntariado de alguien que no sabe qué es lo que va a pasar. But on our first Sunday back, Pero cuando regresamos ese primer domingo, we had over 60 kids teníamos más de 60 niños, and over 48 volunteers desde más de 48 voluntarios that got up and left with us when we dismissed for kids. que se habían levantado y se habían apartado cuando nosotros salimos del ministerio de niños. That was over half the church. Era casi más de la mitad de la iglesia. And my brother was upset Y mi hermano estaba bravo. that I had more people in kids Oh, perdón, cuando era el momento de salir a than la he had left iglesia in the main infantil, service. había salido más gente de la que se había quedado en el servicio y el pastor Tim estaba bravo. So it's a blessing Así que es una bendición when you follow the call of the Lord. cuando tú sigues el llamado del Señor. So he immediately saw the value Así que inmediatamente él vio el valor of how important it was to relaunch kids ministry. de lo importante que era volver a lanzar este ministerio de niños. So in Matthew 8 verse 3, En Mateo 8, versículo 3, it says, "Then he said, I will tell you the truth, y él dijo, les diré la verdad, unless you turn from your sins and become like little children, a menos que te arrepientas de tus pecados y te that you will never conviertas get into the kingdom of heaven." y te hagas como niño, no podrás entrar al reino de los cielos. So you have to have faith like a child Así que debes tener fe como un niño to do the things that the Lord's called you to do. para poder hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Because a lot of times we get in our own head, Porque muchas veces nos metemos en nuestra but propia that's not cabeza really what he's called us to do. y empezamos a decir, eso no es lo que Dios me está llamando a hacer. We question his motives. Cuestionamos sus motivos. Like, are you sure you're calling me? Y le dice, Señor, ¿estás seguro que me estás llamando a mí? I'm not qualified. Yo no estoy calificado. No. No. But the Lord says you don't have to be qualified Pero el Señor te dice, no tienes que estar calificado, because he set you apart for a purpose. porque Él te ha apartado por un propósito. And it's up to him to qualify you. Y es su responsabilidad calificarte a ti. So a lot of the people that work with us Así que muchos de los que trabajaban con nosotros were very scared to come and work with the children. estaban muy asustados de trabajar con niños. No, they didn't like children. Ellos, no, a mí no me gustan los niños. But once they got back with us and heard our mission and our vision, Pero cuando nos reunimos y escucharon nuestra misión y nuestra visión, they understood that children are a blessing. ellos entendieron que los niños son una bendición. And it was important for them to teach Y era importante, y entendieron que era importante para ellos enseñar what the Lord has told them to. lo que el Señor les había dicho. So it's been a blessing. Así que ha sido una bendición. When we first started this back in 2020, 2021, Cuando empezamos esto a final del 2020 y 2021, I felt like Pastor Jay had all the prophetic words over him, yo veía que el pastor Jay tenía todas las palabras proféticas sobre él and I was just going to be the administrator because that's my gift. y que yo solamente iba a ser la administradora porque ese es mi don. I thought I would just organize everything, all the people, all the supplies, and then let him do all the work. Yo pensé que iba a ser la que organizaba todos los materiales, las personas y que él iba a hacer todo el trabajo. But through the past 6 years, the Lord has completely transformed my life. Pero durante los últimos 6 años el Señor ha transformado completamente mi vida. So it's not just him doing the ministry, but it's us as a partnership. Así que no es solamente él haciendo el ministerio, sino nosotros dos como unos aliados. Yes. And I can't imagine doing anything else because when I look at these children, I see the Spirit of God in them. Y no me puedo imaginar haciendo otra cosa porque cuando veo a estos niños veo el Espíritu del Señor trabajando en ellos. Yes. Our youth pastor, Scott Hooper, Nuestro pastor de jóvenes, Scott Hooper, Scoochie. Scotchy, Yes. You know Scoochie? ¿Conocen Camilla? Yes. Okay. Scotchy a Camila. So he emailed me one day Él un día me mandó un correo
and said, hey, we're going to relaunch and we would love for you to give us some input. Le escribió diciendo, vamos a hacer un relanzamiento y nos gustaría que nos des And como un that poco came- de lo que pasó And contigo. that came right after the 5th word that the Lord had given me. Y eso vino después de la quinta palabra que el Señor me había dado. So when I read it, I got really emotional Así que cuando leí ese mensaje me puse muy emocional. because I said, well, Lord, I don't see any churches calling my name to come do kids ministry. So I guess I don't know what to do. Y yo le dije, Señor, pues yo no veo a muchas iglesias de niños llamándome a mí para hacer cosas con ellos, entonces no sé qué hacer. So he said, I'll take care of that. Y él dijo, yo me voy a ocupar de eso. Yeah. And so when we met with Scott, Cuando nos reunimos con Scott, I was just supposed to be the face of the kids ministry, and he was going to do all the work. se suponía que yo iba a ser como solamente el rostro de eso y él iba a hacer todo el trabajo. Yeah, that never happened. Sí, no, eso no pasó. Yes. And when we first started, my brother was very careful not to play favoritism to me. Y cuando esto empezó a pasar, el pastor Tim no quería hacer como So he dar gave- favoritismo a él. So he gave me a 6-month evaluation. Así que me asignó una evaluación por 6 meses. Yeah, that never happened either. Eso tampoco pasó, nunca And me we've been here evaluaron. 6 years. Y allí ya vamos 6 años. So, yeah, okay. So how do we teach Así que, ¿cómo enseñamos? compared to how other people teach? Comparado o cómo enseñan otras personas. Well, we teach our children Cuando nosotros le enseñamos a nuestros the niños same things he teaches you. las mismas cosas que yo le podría enseñar a ellos. We try to be aligned with our pastor. Tratamos de estar alineados con nuestro pastor And sometimes I feel like he steals my messages y a veces yo siento como que él se roba mis mensajes because he'll talk about what we're going to talk about later. porque él va a hablar de alguna cosa que nosotros vamos a hablar después. And I'm like, did you look at my computer today? Y es como si miraste mi computador o qué. So that's how I know we're in alignment. Así yo sé que estamos alineados con los pastores. So just like pastor teaches you how to pray, Así como un pastor te enseña a ti cómo orar, prophesy, a profetizar, praise, a adorar and hear from the Lord, y a escuchar del Señor, we teach our children the same thing. lo mismo le enseñamos a nuestros niños. Because we don't baby them Porque no los tratamos como bebecitos and we don't water it down y no lo diluimos just to get that over to them. solamente para que ellos lo reciban. So we teach them like they're young adults Les enseñamos como si fueran jóvenes adultos, because the world porque el mundo is so aggressive es tan agresivo with all their advertisements and all their social media con todas sus publicidades y con todas sus redes sociales, that if we don't come as hard to them, que si no venimos así de fuerte hacia ellos, the world is going to get them before we do. el mundo los va a atrapar antes de que nosotros lo hagamos. And we see this a lot in our public school setting when we're working with public school kids. Nosotros vemos mucho eso cuando trabajamos, como trabajamos en la escuela pública, vemos cómo pasa esto. So that just lights a fire in us to really get the word into our kids because the word of God is their weapon. Y eso aviva el fuego en nosotros para hacer lo que hacemos en la iglesia porque la palabra de Dios es un arma. And I've seen some of your kids dance. They're beautiful when they dance. Yo he visto muchos de sus niños cómo danzan aquí, son hermosos cuando danzan. So you guys do a great job of leading your kids also. Así que ustedes están haciendo muy buen trabajo también en esto. Yeah, while we were in praise and worship yesterday, Ayer cuando estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, saw some of them so connected with the Lord, veíamos a estos niños, algunos de ellos tan conectados con el Señor, yet they were so young. aún siendo tan niños. So you need to make sure that you train that Así que nos queremos asegurar de que ustedes puedan continuar and entrenando nurture esto that y nutriendo esto, because we don't want to stifle their worship. porque no queremos bloquear o impedir su adoración. What we think how we should worship is not the way they worship. La manera en la que nosotros pensamos o creemos que deberíamos adorar no es como ellos lo ven. They're free from all the distractions in their head Ellos son libres de todas las distracciones en su about the mente, bills they have to pay, de las cuentas que tienen que about pagar, what's for dinner next week, de qué vamos a comer la otra semana, who has to take who somewhere for practice, de quién tiene que llevar a la práctica o al entrenamiento, some meeting they're going to have tomorrow, alguna reunión grave que van a tener mañana and all the pressures of work. y todas las presiones de trabajo.
So sometimes it's hard for us to actually get into worship. Así que a veces para nosotros como adultos es difícil sumergirnos en la adoración. So when we see a kid truly worshiping, Así que cuando vemos a un niño de verdad adorando, sometimes you need to go back to that a veces necesitamos nosotros so you can volver a really hear esto from the Lord para que podamos escuchar de verdad and del give Señor yourself fully to the Spirit. y que podamos entregarnos completamente al Espíritu. So if you're having trouble worshiping at some time, Así que si alguna vez estás teniendo problemas para adorar, para conectar, do what the little kid's doing haz lo que los niños chiquitos están haciendo and just give it all. y entrégalo todo. And that way the Lord can hear, the Lord can speak to you and you can hear him. Porque de esa manera entonces vas a poder entrar en su presencia y escuchar lo que Dios te dice. Okay. So, We often have our kids pray for each other or for adults in the church. Nosotros muchas veces tratamos de que los niños oren unos por otros o que oren por los adultos. And we often see people get healed from the children's prayers. And I want to give one example of that. Y muchas veces vemos que a través de la oración de los niños, los adultos son sanados. Okay. Miss Lisa is here today. She's one of our team members, but she's upstairs teaching the kids. Por ejemplo, Miss Lisa, que es una de las que están aquí con el equipo, un día estaba con los niños And last year we had gone on a kayaking trip down a river. y salimos a un viaje de hacer kayak bajando el río abajo, And her kayak flipped and her foot got stuck in a rock. y su kayak se volteó y su pie se quedó atrapado en una roca. So her bone was bruised. Así que su hueso quedó lastimado. So she had a really hard time walking around, but we were preparing for a kids camp, so she kept walking on it to decorate. Y nos estábamos preparando para el campamento de niños y entonces ella siguió haciendo cosas y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. And we had been praying for her for days, but she was not yet healed. Y estábamos orando por días para que ella se sanara y todavía no pasaba nada. Then one Sunday morning, one of our young boys ran up to her, Miss Lisa, Miss Lisa, Y un día llegó un niño chiquito y le dijo, Miss Lisa, I prayed for you this morning that your foot would be healed. y yo oré esta mañana para que tu pie se sanara. And that morning, Lisa had gotten out of bed and stepped down on her foot Y esa mañana Lisa se había levantado y tratado de bajar de su cama. and felt no pain at all and Y, was able to walk. y cuando puso el pie en el suelo no sintió ningún dolor, estaba completamente sana. So that's just a testimony of how powerful a child's prayer can be. Así que esto es un ejemplo de lo poderosa que puede ser una oración de un niño. so when we talk to our kids about these rules that the Lord has given us, Así que cuando nosotros le hablamos a los niños de las reglas que Dios nos ha dado, the Lord has given us commands. el Señor nos ha dado For the children. mandamientos para los niños. So you as parents need to, according to Deuteronomy 6, verses 6 and 7, Así que nosotros como padres, ustedes como padres deben hacer lo que dice Deuteronomio 6, del Is- 6 al 7. is repeat them again and again and again. Es repetir estas reglas una y otra vez. Talk about them when you're at home. Habla de ellas cuando estés en tu casa. Talk about when you're on the road. Habla de estas reglas cuando estén en la I've learned that carretera. you're on the road a lot here, Y yo ya aprendí que ustedes están mucho tiempo en la calle en el trancón, especially stuck at red lights sobre todo en los semáforos en rojo, or trying not to hit motorcycles. o tratando de no golpear motocicletas. When you're going to bed Cuando vas a dormir and when they're getting up. y cuando se están levantando. So it's important that you instill the commands of the Lord and your values to them over and over at every opportunity that you get. Así que es muy importante que tú puedas cultivar en ellos, sembrar en ellos todos estos principios de Dios en cada momento que tengas oportunidad. Because in Proverbs 22, Porque en Proverbios 22 it says, direct your children on the right path. dice, dirige al niño en el camino correcto, For when they get older, they will not depart from it. porque cuando sean mayores no se van a apartar de ellos. And sometimes that's really hard, Y a veces eso es muy difícil, especially when they get to be teenagers and stinky especialmente cuando son adolescentes y huelen feo and they think you're stupid y creen que tú eres estúpido and they call you bruh y all the time. te llaman bro todo el tiempo. Aquí, same here. Yeah, They use bro. same here. Yes, Yeah. bruh. Yeah, bruh. I got Bruh. it. Yeah. Uh-huh. Que ahora todo el tiempo hablan es bro. And sometimes it can get frustrated when you're working with a child A veces puede ser un poco frustrante cuando trabajas con un niño and you're not seeing any improvement in their life. y no estás viendo ningún avance en su vida.
But we teach our workers, our job is to plant the seeds. Pero le decimos a los que trabajan con nosotros, nuestra tarea es plantar la semilla. It's the Lord's job to cultivate them and make them grow. Y es el trabajo de ellos cultivarla y hacer que crezca. So it's your job as parents to plant seeds in your children. Así que tu trabajo como padre es plantar semillas en tus niños. And it's a promise from the Lord that if you do that, they will not depart from the seeds that you have planted if they're according to God's word. Y esta es una promesa de Dios que si tú haces eso, ellos no se van a apartar del camino ni van a olvidar lo que les enseñaste. So sometimes when we get really frustrated, we lash out at them. Así We que, get angry at them. así que cuando nosotros nos sentimos frustrados con ellos, como que nos Say, nos "Why aren't ponemos you bravos o listening to nos me?" quejamos y decimos, ¿por qué no me escuchas? If you would have just listened to me, that wouldn't have happened. Les decimos, si me hubieras escuchado, esto no hubiera pasado. Yes, especially the fathers and the grandfathers who've experienced those kind of things. Sobre todo padres y abuelos que ya experimentaron esas cosas. In today's society, En la sociedad de hoy it is hard to raise a man of God es muy difícil levantar un hombre de Dios because they think they know everything. porque ellos creen que se las saben todas. And they devalue your a title and they just call you bruh. Y ellos devalúan o denigran tu título y te simplemente te dicen bra. Yeah. So it's hard. And so, but the Lord tells us not to provoke your children to anger, Y la Biblia, es difícil esto, pero la Biblia nos dice, no provoquen a sus hijos a ira or the way that you treat them because they're not listening to you. o de la manera que los tratas porque no te están escuchando. Rather, bring them up in discipline Mejor llévalos en disciplina and instruction y en from instrucción the Lord. del Señor. So always reference the Lord in your instruction Así que siempre haz referencia al Señor en tu instrucción and leave all that up to Him. y deja que todo el resto sea a cargo de Él. Because teenagers are going to make you mad every day. Porque los adolescentes te van a sacar el mal genio todos los días, Sometimes just for smiling solamente así por sonreír or breathing o por respirar or because they didn't have the chicken nuggets they wanted o porque no consiguieron los nuggets, los chicken nuggets que ellos querían or the right kind of coffee. o el tipo de café que quería. Because in America we have very grande coffee with psh and, Porque and allá- sweet and sugar. En Estados Unidos tienen ese café grande que le ponen crema y le ponen mucho azúcar Yes, and the kids are just crazy over that. y los niños son locos con eso. So if you get it wrong, if you get their order wrong, Así que si lo pides mal, they get all upset se ponen de mal and genio it ruins their entire day. y se acaba todo el día. Yeah, it's not like here. So Así no pasa aquí, ¿cierto? No, nunca no. A mí no me pasa por lo menos. No. yes. I'm saying it doesn't happen to me at all. Oh no, yeah. Sure. Yeah, I know who his mama is. Yo sé quién es la mamá de él. And if she spoiled me, I know she spoiled him. Y si a mí me malcrió, yo no sé cómo habrá sido con él. Uh-huh. Yes. She said I would preach better if I was full this morning. Ella dijo que iba a predicar mejor si iba lleno. So she made that traditional Así que hizo ese desayuno hoy de la casa, del café de la casa, ese calentado, delicioso, and gave me gigante, extra. y me dio I extra. was like, I have to preach. I can't eat all that. Yo le dije, no, tengo que predicar, no me puedo comer todo And eso. then she looked at me Y ella me miró, and I said, yes, ma'am. y entonces él And I- dijo, ok, And I ate it. y me lo comí. Uh-huh. Todos sabemos esa mirada, ¿cierto? Did not want to provoke the anger of your mama. No queremos provocar el enojo de la pastora. So, support your church and your children's ministry, Así que apoya el trabajo de tu iglesia y el trabajo del ministerio de niños, even if it's just in a little way. aunque sea de una manera pequeña. Encourage the leaders. Anima a los líderes, Let them know they're doing a good job hazles saber que están haciendo un buen trabajo, because it's important to them to keep going. porque es importante para ellos para que puedan seguir trabajando, Because when you deal with a lot of children who come from different types of homes porque ellos se están enfrentando a muchos niños que vienen de diferentes tipos de hogares and all different types of discipline, y todos diferentes tipos de disciplina. it's hard to figure out how to love a child. Es difícil descifrar cómo amar a cada niño. So they have so much stress on them, Así que ellos tienen tanto estrés muchas veces sobre ellos, not only how to love that child, no solamente de cómo amar a estos niños, but how to deal with their parents sino también de cómo trabajar y hacer or their algo con sus situation. papás o la situación de sus padres. So we get all types of situations from homes where we have no parents or foster parents, Así que nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones donde hay niños que
no tienen padres o están en hogares de paso, or parents who are split o padres que se han divorciado and they fight all the time. y que pelean todo el tiempo. And sometimes a child just wants to be loved Y muchas veces un niño quiere ser solamente amado and not argued with. y no que nadie pelee con él. And so sometimes we get these moments in church where we just have to soak in the Lord Así que hay momentos en los que simplemente tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios and hear from the Lord y escuchar del Señor and figure out how to deal with their problems. y empezar a tratar de buscar cómo solucionar ese problema. And without all the prayer and support from our church, Y sin toda la oración y el apoyo de nuestra congregación, we couldn't do it. no podríamos hacerlo. We wouldn't even be here Ni siquiera estaríamos aquí, because it's super important porque es súper importante that we listen to our children. que escuchemos a nuestros niños. And we can't solve every problem they have. Y no vamos a poder resolver todos los problemas que ellos tienen. And sometimes you don't even know the problems they have, Tal vez a veces ni siquiera sabes los problemas que ellos tienen, but they tell us instead pero nos cuentan a nosotros, because they know it's a safe place to listen. porque ellos saben que es un lugar seguro para escuchar. So we have to do a better job all together Así que tenemos que hacer un trabajo mucho mejor of todos juntos, supporting everybody who works with the children. de apoyar a todos aquellos que están trabajando con niños. One thing that we do in our ministry is that we raise leaders. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia es que nosotros formamos líderes de estos niños. We try to pinpoint people in the church who we believe the Lord has given a gift for them to work with children. Y tratamos de mirar a aquellos que Dios ha marcado con un pincito para trabajar con niños. And my favorite thing is when we find somebody and we tell them, you're supposed to be working in children's ministry. I need you to do this. Y una de las cosas que más me gusta es cuando llego a alguien de estas que acabo de decir y le digo, Dios me dice que tú eres uno de esos que necesita trabajar con niños. And maybe they don't really want to do it, Y de pronto ellos se hacen cara como, "Ey, yo no quiero hacer esto", but they do it anyway. pero igual entienden y lo hacen. And then afterward, they come to me and they're like, I had so much fun, or this child touched my life, or I can't believe this happened today. Y después de un tiempo ellos dicen, no sabes todo lo que esto ha hecho en mi vida, o no sabes lo que este niño impactó mi vida en esto, y no sabes lo que este ministerio ha hecho en mi vida. And then they start to see the gifts that the Lord has placed in them for this Y ministry. entonces empiezan a ver todos los dones que Dios le ha dado para este ministerio. Some of those people came with us this week, Unos de ellos vinieron con nosotros esta semana, and they're upstairs with your children right now. y en este momento están arriba con sus niños. And some of them are new to children's ministry, Algunos de ellos son nuevos en el ministerio de niños. and some of them were actually youth when we started, and they were just helpers. Y al principio, cuando nosotros los abrazamos, unos de ellos eran jóvenes y ahora son And now parte del equipo. they're married and they're teaching our classes. Y ahora están casados y están enseñando en las clases. So when our children get to be about 12, Así que cuando nuestros hijos estaban más o menos en we los start 12 figuring años, out what they're going to do when they get out of children's ministry. empezamos a pensar qué iban a hacer ellos cuando salieran del ministerio de jóvenes. And so we start preparing them for the next step. Y entonces comenzamos a prepararlos para esa siguiente etapa. We have a bunch who go to dance, Tuvimos algunos que fueron al equipo de danza, media, otros a medios, or they end up going to the youth band. otros van a la banda de jóvenes, And then some of them will come back and work with the nursery with the babies. y algunos de ellos regresan pero vienen a trabajar con los bebecitos. And they didn't realize how much they loved the kids until we brought it out of them. Y no se dieron cuenta nunca de cuánto amaban los niños hasta que nosotros les ayudamos a sacar eso. So it's super important that when Angela or any of the other people in the children's ministry Así que es muy importante cuando Ángela o algún otro del ministerio de niños está por come ahí to you and ask you for something, y viene y te pide ayuda con alguna cosa. it's not just random. No es porque sí, The Lord has pointed you out to them. es porque el Señor seguramente te ha marcado a ti para esto. He's highlighted you Él te ha resaltado and said that there's something that I want to pull out of you, y Él está diciendo, hay algo que yo quiero sacar de ti. and that children's ministry may be the way.
Y tal vez el ministerio de niños pueda hacer ese camino. Or it could be the media, or it could be worship, or it could be dance. O pueden ser medios, o puede ser la alabanza, o puede ser danza. Yeah. I talked to a young lady last night. She's 18, Hablaba yo ayer con una mujer de 18 años and she said she got saved when she was 14 years old y ella me contaba que conoció al Señor a los 14 through a años sobredosis a event. través de un sobredosis, no se lo pueden perder. And she goes to the summer school up here. Y ella está asistiendo a la escuela de sobredosis And when someone asked her to help with the kids y que cuando alguien le pidió que ayudara con los niños for this event, para este evento, she freaked out ella se asustó por completo because she didn't really like kids at first. porque realmente no le gustaban los niños. But she said the Lord just kept pounding in her head, yes, yes, yes. Pero que ella decía que el Señor seguía como golpeando en su cabeza diciéndole sí, sí, sí. So she came and she helped yesterday. Así que ella vino y ayudó ayer And she was one of our interpreters. y ella era una de nuestros intérpretes. And she said by the time the afternoon was over with, Y me dijo que cuando terminó la actividad en la tarde, she realized how much she liked pouring into the young girls' hearts. se dio cuenta de lo mucho que le gustó sembrar en el corazón de las niñas más Yes, she was so jovencitas. overwhelmed with love for them Estaba llena del amor de Dios para because ellas. she didn't want to see them go through what she went through before she got saved. Porque ella pensaba, yo no quiero que ellas pasen por lo que yo pasé antes de conocer al Señor. So living your life is the best testimony. Así que vivir tu vida es el mejor testimonio And sharing with the next generation, y compartirlo con la próxima generación. it could be the best thing you can do. Podría ser la mejor cosa que tú podrías Some hacer. of you are super smart, Algunos de ustedes son súper inteligentes and you need to share that with the younger y generation. tú necesitas compartir eso con una generación joven. And some of you have such a big heart Y muchos de ustedes tienen un corazón tan grande that you've got more than enough room to love other children than just your own. que tienen suficiente amor para amar a más niños que solamente a los suyos. So be willing Así que estén dispuestos when the Lord calls. cuando el Señor llama. Yes. Yeah, go ahead. Okay, we're going to finish this with I had a vision yesterday when we were in worship with the children. Sorry. Your husband. Yes. Yeah. Yes. I had a, Se fue el esposo, yo no sé. I had a vision yesterday when we were in worship with the children. Ayer cuando estábamos adorando con los niños tuve una visión. We had asked the worship team to stay after the parents left so we could worship with the kids a little bit longer and usher in the Holy Spirit. Les habíamos pedido a los niños que se quedaran con nosotros un tiempito más para adorar juntos y traer como el mover del Espíritu Santo. And I told the children I was going to tell you this, and I think some of them got a little afraid. Y les dije a los niños que les iba a contar esto y algunos como que no se sintieron tan felices. They thought we were going to tattletale on them. Ellos sintieron que los íbamos a delatar. Yeah. But it's not bad, it's just a direction from the Lord. Pero no es nada malo, es una dirección del Señor. So before I tell you what the vision was, I want to read a few scriptures to back up what I saw. Antes de decirte lo que la visión que el Señor me mostró, quiero leerte algunos versículos de apoyo. So Psalms 19:14 says, "Let the words of my mouth," Sorry, 19. 19:14, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight." Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Psalms 104:34, "May my meditation be pleasing to him, for I rejoice in the Lord." Salmo 104:34, que mi meditación sea placentera para él y me regocijo en el Señor. Psalm 143 verse 5, "I remember the days of old. I meditate on all that you have done. I ponder the work of your hands." Salmo 143 versículo 5 dice, recuerdo los días recuerdo a los antiguos días y medito en todo lo que tú has hecho y peso o evalúo el trabajo de tus manos. So it's important that we meditate on God's word. Así que es importante que meditemos en la palabra de Dios. Isaac was the first person mentioned in the Bible to do this. Isaac fue la primera persona mencionada en la Biblia que hacía esto. It says in Genesis 24:63 that Isaac went out to the fields in the evening to meditate and pray. Dice en Génesis 24:63 que él salía a meditar en los campos. David wrote many of the Psalms. David escribió muchos de sus salmos.
And he meditated on God's laws, works, and promises. Y él meditaba en los trabajos, en las promesas y en lo que Dios era para él. God commanded Joshua to meditate on the book of the law. Dios mandó a Josué a meditar en la ley del Señor, Day and night so he could obey it. día y noche para que pudiera obedecerla. Okay. So these are just some examples in the Bible of times when people meditated. Así que estos son algunos ejemplos en la palabra de momentos donde la gente meditaba. And meditation of the world is not the same as godly Y meditation. la meditación del mundo no es lo mismo que la meditación de Dios. So it's important that we teach our children to meditate on God's word. Y es importante que le enseñemos a nuestros hijos a meditar en la palabra de Dios. Okay. And sometimes you don't know how. Muchas veces no sabes cómo hacerlo. So yesterday we gave them a very small instruction, a way to start. Así que ayer les dimos una pequeña instrucción de cómo comenzar. So yesterday we had the kids, we settled them down, and we had the kids just focus on God for 1 minute. Y ayer los tuvimos aquí, los sentamos y les dijimos, enfócate en Dios por 1 minuto. That doesn't seem like a lot of time to us. No parece mucho tiempo para nosotros, But for a child who's always busy, pero para un niño que siempre está ocupado, games, playing, talking, jugando, moving, hablando, moviéndose, 1 minute can seem forever. 1 minuto puede parecer para siempre. So start with just 1 minute. Así que comienza con solo 1 minuto. Yes, so we just got them settled, got them quiet, and we started a timer back here. And I had them close their eyes. Así que lo que hicimos fue, los pusimos cómodos, les dijimos que se estuvieran quietos y pusimos una cuenta regresiva de 1 minuto acá. And I told them, I said, just talk to God like he's your friend. Y les dijimos solamente habla con Dios como si fuera tu amigo. And once the timer hit 0, Y cuando llegó a 0, we could feel the peace of the Lord just come in the room. podíamos sentir como la paz del Señor había llenado este lugar. It was so overwhelming to some of them that they just fell out. Era tan grande para algunos que incluso algunos se acostaron en el And they suelo. wanted the time to continue. Y muchos de ellos querían que el tiempo continuara. So this is something that you can do at home with your children. Así que esto es algo que tú puedes hacer en tu casa con tus niños. Yeah. Every day, just start with 1 minute and have them meditate on God's word. Cada día ponlos a hacer esto 1 minuto y que mediten en la palabra de Dios. No TV, no cell phone, no video games. Sin televisor, sin teléfono, sin videojuegos. 1 minute. 1 minuto. And then as time goes on, increase the amount of time. Go up to 1.5 minutes. Y después cuando vaya avanzando los días, ahora aumenta el tiempo a 1 minuto y medio. And if you do this enough, the kids will want to spend more time with the Lord. Y si tú lo haces de manera constante y continua, vas a darte cuenta que ellos van a querer tener más tiempo con Dios. It'll be an intrinsic thing in their heart that they feel like they have to spend more time with the Lord. Some of you who are intercessors can spend hours with the Lord, but it wasn't always like that. Te vas a dar cuenta que para ellos va a ser algo intrínseco querer estar más tiempo con el Señor. Algunos de ustedes que son intercesores ahora pueden pasar horas orando y meditando en el Señor, pero al principio no fue así. You had to start somewhere. Tuviste que comenzar de alguna manera. So let's raise up this generation Así que vamos a levantar a esta generación to ponder the Lord. para que mediten And we start with 1 minute. y que entiendan la presencia de Dios y empezaremos con 1 minuto. Okay. And this is why we're telling you this. Y por eso es que y esta es la razón por la que les decimos esto. Because during our worship time yesterday, Porque durante nuestra adoración ayer, I could feel and see the power and the fire that God has put in these children. yo podía ver el fuego y el poder que Dios le había dado a estos niños. There was a godly heaviness in the room, Había un peso de Dios en este lugar. and God so desperately wants to use these children for the glory of Him and His kingdom. Y Dios está deseando desesperadamente usar estos niños para su reino. So as parents and as a church body and as a community, Así que como padres, como cuerpo de Cristo y como comunidad, it's important that we all play a part in guiding these children es muy importante que todos asumamos nuestro papel en guiar a estos niños to use their gifts to glorify God. para usar estos dones y glorificar a Dios. Because if we don't, Porque si no lo hacemos, the world will steal their gifts el mundo va a robar and esos use it for dones its own purpose. y lo va a usar para sus propios propósitos.
And we don't want that. Y nosotros no queremos eso. We want to give God all the glory. Nosotros queremos darle a Dios toda la gloria. And I pray that you all, Lord, can I just pray real quick? ¿Ya? Okay. Father, I just come to you today, Señor, y yo vengo delante de ti. and I ask that you open everybody's eyes, Father, to your children, Señor, y yo te pido que abras los ojos de cada padre en este lugar. and that they see your children the way you see them, Y que ellos puedan ver a tus niños como tú los ves. and that in the busyness of life, Y en lo ocupado de la vida, that you will reach them where they're at, que tú puedas tocarlos y alcanzarlos donde cada uno está. that you will reach the parents and the children, Que tú alcances a los padres y a los hijos. and you will supernaturally teach them, Y que de manera sobrenatural tú les enseñes. teach the parents Enseña a los padres and the church y a la iglesia and the community y a la comunidad to guide these children in your ways, para guiar a estos niños en tus caminos. so they may walk in all the power and fire that you have given them, Señor, y todo el poder y el fuego que les has dado, that they will walk in miracles, que puedan caminar en milagros, that their testimonies will bring people to you, que sus testimonios puedan traer gente a ti and that they will know that you are their protector, y que ellos puedan saber que tú eres su protector, so they will walk in boldness and courage Para for the que- kingdom of God. para que puedan caminar en valentía y en coraje por el reino del cielo. Amen. Amén.